Que Dios les bendiga. Para mí es, para nosotros, un privilegio muy grande estar aquí con ustedes. Hermano pastor, todo lo contrario, no para contradecir, ¿no? Pero todo lo contrario, nosotros nos sentimos muy honrados cuando recibimos primero su correo de invitación para este foro. Dije, nunca me imaginé que los hermanos iban a recordar de nosotros y dije, miren nomás. Y entonces para nosotros fue muy especial. Hemos estado anticipando este día de ayer y de hoy para estar con ustedes y nos gustó mucho el evento de ayer y estamos muy bendecidos para ver el corazón que tienen ustedes como iglesia para servir al Señor y de cierta forma dar sus vidas, ¿no? Dar sus vidas no en el sentido como Jesús dio su vida, pero dar sus vidas en el sentido que dar todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que pueden, todos sus talentos para que el reino de Dios esté establecido en este mundo. Bueno, voy a contar un poquito quiénes somos nosotros. Yo me llamo Henk, pues, mi esposa Edith. Tenemos 4 hijos, 2 están con nosotros, los otros 2 son ya un poco más grandes, están en Estados Unidos los 2 estudiando. Yo soy originalmente de Holanda y yo vine en el 88 a México. Yo nací en un hogar cristiano, pero me había desviado a todo tipo de creencias, lo que a veces llaman la nueva era. Pero lo de la nueva era, además que leí sobre eso, dije, pues eso tampoco tiene muchas cosas que no van, no sé qué. Entonces, al último, decidí, pues en lugar de estar leyendo lo que uno puede creer, dije, pues voy a viajar. Yo ya había hecho mis errores en mi vida, una relación que tronó y todo eso, entonces yo era soltero a los 33 años de edad, entonces dije, pues ahorita es el tiempo, si quiero hacer algo, si sigo viviendo así como estoy, con todas mis dudas y falta de propósito, un día voy a cumplir 80 años y voy a decir, ¿por qué no hice otra cosa? Ahorita es el tiempo. Entonces me dio a veces mucho temor dejar las cosas y empezar a viajar así nomás, pero yo pensaba ahorita que soy soltero, yo no soy responsable de nadie y nadie es responsable por mí. Si me muero en el camino, nadie llora por mí y ahorita lo puedo hacer. Y así empecé a viajar. Mi propósito principal era conocer lo que creen otros, lo que creen pueblos que no han conocido la Biblia. Entonces yo no sabía dónde iba a encontrar esos pueblos, pero dije, voy a empezar a viajar, no en Europa, en Estados Unidos, porque ya es muy conocido para mí en cuanto a lo espiritual. Todo piensa, o sea, no hay cosas nuevas para mí, pensaba yo. Entonces, de aquí en México, yo pensaba encontrar las primeras tribus indígenas, tal vez ahí, por Guatemala o por Perú. Pero mi sorpresa, que aquí en Chihuahua, luego pasamos por la Sierra Tarahumara, y me impactó mucho cómo yo vivía, como yo lo veía, gente con tanta paz. Yo pensaba, ¿cómo puede haber gente con tanta paz, aunque no tenga nada, y yo que tengo todo, nunca siento paz? Algo tienen que tener ellos. Entonces, pero no sabía nada de español, entonces seguí viajando hasta aprender español y volví a la sierra y mi plan era entrar en la comunidad tarahumara. Pero luego me di cuenta que no era tan fácil. Pero yo había conocido un doctor americano, no un doctor, una persona americana que trabajaba en un programa de salud para el gobierno mexicano. Entonces, viví un tiempo ya en Urique, esperando, todos los días esperaba, tal vez hoy va a pasar algo. Y un día pasó algo. Me topé con una persona que me llamó la atención y le dije, ¿usted quién es? Y me dijo, pues me dicen el hermano Lico. Y entonces, ¿a qué se dedica? Y él dijo que él hablaba de Dios en las comunidades tarumaras, a pie, siempre caminando. Y dormía en cuevas, comía nopales y bueno, lo que la gente le daba o lo que encontraba. Y me fascinó su vida.
Y entonces le pedí que pudiera caminar con él. Y sí, siempre hablaba así, sí. Y caminé con él varios meses. Y pero en el transcurso del tiempo, su vida de él me empezó a interesar más que las comunidades tarahumaras. Yo pensaba, él tiene algo, ¿no? Las comunidades tarahumaras, yo pensaba, me empezó a desilusionar un poquito, no para ofender a nada, pero yo pensaba, si ellos tuvieran más verdad que yo, su vida sería diferente. Pero este hombre sí, este Manolico sí. Bueno, para no hacerlo muy largo, Dios usó este tiempo. Él nunca me predicó a mí. Yo sabía muy poco español, pero él pensaba que yo no sabía nada de español. Entonces nunca me predicaba, pero un día escuché que él platicaba con otro. Pero ese fue más después, cuando ya me había bautizado. Él me bautizó allá en Urique. Un día escuché que él habló con otro y que decía que él pensaba que yo era un caso sin esperanza. Dije, no tiene caso hablar de este. Pero lo que él no sabía, cuánto me impactaba su vida, su relación con Dios. Yo conocía la palabra desde chiquito, pero Dios usó una persona. Si Dios me hubiera traído Billy Graham o Alberto Mortesi, no le había hecho caso. Pero una persona como él vivía, dije, esta persona tiene algo. Yo quiero lo que él, como ayer alguien dijo que de Beto, ¿verdad? Que dijo, alguien dijo, Carlos, yo creo que se llama, dijo, el Dios de Beto, este lo quiero conocer. Y yo sentí lo mismo. Lo que él tiene es lo que quiero. Y así el Señor me alcanzó de esta manera. Después supe de Juventud con una Misión, tomé la escuela de discipulado en Juárez, ahí conocí a mi esposa, Edith, ella es de Pachuca, y poco después me tocó una invitación de una familia tarahumara, se llama San Luis Majimachi. Ahí fui a vivir con esa familia para enseñar a ellos la Biblia. Ellos habían escuchado la Biblia por radio, pero no había misioneros en esta región. Pero por medio de un misionero de corto plazo que topó con ellos, que también era amigo mío, entonces así se hizo, llegó una invitación a mí, vivir con esa familia. Y entonces fui a vivir con ellos. Al año volví a la base de Jucum en Juárez, Juventud con Misión, Jucum es lo mismo, ¿verdad? Ahí me volví a toparme con Edith, y poco después de esto nos casamos. Y volvimos juntos después a San Luis Majimachi. Pues después de 3 años, cuando tuvimos el primer grupito de cristianos, sentimos en el corazón que Dios nos estaba llamando para iniciar un centro cristiano, especialmente para creyentes tarahumaras, para tener una oportunidad de tener enseñanzas más profundas, enseñanzas que nosotros recibimos en Juventud con Misión, pero adaptado a un ambiente de ellos, un estilo de enseñanza que más es conforme como ellos aprenden. Ellos no aprenden mucho así de que carácter de Dios, ¿verdad? Como atributos de Dios, A, B, C, D, E. Eso no les dice nada, pero historias sí les dice algo. Entonces enseñamos todos esos conceptos que hemos aprendido, pero por medio de historias bíblicas, donde están estos atributos de Dios, no escondidos, pero integrados, por decirlo así. Entonces ese es el estilo de enseñanza, y bueno, hasta ahorita lo hacemos, ahorita estamos en esto. Y bueno, la palabra que quisiera compartir tiene que ver con cosas que hemos vivido, pero sobre todo lo que vemos, lo que es la esencia, ¿no? De lo que, cuando yo a veces pensaba, ¿no? ¿Por qué fui tan necio de estar por 30 años rodeado del Evangelio y no aceptarlo? ¿No? ¿Qué me pasa? ¿No? Entonces, ¿qué realmente buscaba? Y entonces yo creo que mucho de lo que somos como cristianos depende en primer lugar de lo que nosotros realmente buscamos. ¿No? Lo que buscamos es lo que encontramos. Diferentes personas pueden encontrar en Jesús algo diferente. Hay un juego que a veces se hace, a lo mejor ustedes también, cuando dicen a una persona, fíjate bien en ese cuarto, fíjate todas cosas que son de color rojo, todo, y uno escanea todo el cuarto, vea toda la ropa, todo, ahora pon una venda. Ahora, ¿cuántas cosas azules viste?
Y aunque hayas escaneado todo el cuarto, no te recuerdas casi nada. Porque hay muchas cosas que no viste porque no lo buscabas. Y así yo creo que es la vida cristiana, así es la Biblia. Nosotros podemos encontrar diferentes cosas en la misma Biblia. Con eso en mente, hermanos, quisiera ver en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 hay una confusión muy interesante que yo creo que es muy actual. Juan 8, 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una confusión, yo creo, muy actual. ¿Qué significa ser libre? Jesús dice, ustedes pueden llegar a ser libres. Y ellos dicen, pues nosotros somos libres. ¿Cómo va a decir que podemos ser libres? Somos libres. Nosotros en nuestras enseñanzas, yo evito la palabra libre o libertad. No siempre se puede completamente evitar, pero sí trato de evitar cuando puedo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo hablo de libertad, no necesariamente estoy transmitiendo lo que ellos captan, lo que interpreten, ¿no? La palabra libertad o libre es una palabra muy delicada, muy fácil de mal interpretar o interpretar diferente por lo menos. Aquí vemos el ejemplo de los judíos y dicen, nosotros somos libres. ¿Por qué son libres? Porque nosotros no hacemos caso a nadie. Eso es prácticamente lo que dice. Nadie nos manda. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros podemos hacer lo que queremos. Hasta cierto punto era cierto, aunque eran dominados por los romanos, pero los romanos no les prohibieron su religión. Ellos podían, es más, el rey Herodes les arregló el templo todavía más bonito que estaba. Ellos no tenían así esta opresión religiosa, como a veces ha habido en diferentes imperios. Entonces los judíos a quien Jesús habla, dice, pues nosotros somos libres. En la profecía, no lo vamos a ver ahorita, pero la profecía o el canto de Zacarías, el papá de Juan Bautista, se me hace muy impactante. Cuando él habla de la profecía acerca de su hijo que acaba de nacer y la profecía del rey que va a venir, ¿no? Él dice que él nos dio, él nos ha prometido hacernos libres para que de todo corazón pudiéramos servir. Y dije, ese es un buen concepto. Libres para poder servir, ¿no? La mayoría de nosotros queremos ser libres para ya no tener que servir. Pero él dice, libres para poder servir, ¿no? Entonces, yo creo que va muy junto con lo que dice aquí Jesús. Pero lo interesante es lo que él dice y a quiénes. Dice a los judíos que ya habían creído, dice, ustedes pueden llegar a ser mis discípulos. Bueno, ayer hablamos aquí, los que estuvieron aquí, mucho del discipulado. Y ustedes también tienen ahí, vayan y hagan discípulos. Bueno, ¿qué es un discípulo? Aquí dice, un creyente no necesariamente es un discípulo. Un creyente puede llegar a ser un discípulo. ¿Sí lo vemos? Un creyente puede llegar a ser un discípulo. Pero Jesús dice en Mateo 28, no dice hagan creyentes a todos, hagan discípulos a todos, ¿no? Y yo creo que ayer estaban los hermanos preguntando en qué estamos atorados como iglesia en las misiones. Y yo creo que en parte esa es la respuesta. Porque una cosa es cuando pintamos los mapas de los colores de las religiones, nos pintan cuántos creyentes, pero no pintan cuántos discípulos. Y por eso yo creo que a veces esos colores nos engañan. Pero decimos, aquí ya terminamos la gran comisión. Espérese.
¿Estás contando creyentes o estás contando discípulos? Porque la gran comisión es hacer discípulos. Bueno, ¿qué es un discípulo? Tenemos que volver un poco de regreso en Mateo. En Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 habla cuando Jesús empezó a ministrar, cuando Él empezó a predicar, ¿no? Fue en el tiempo cuando Juan Bautista todavía estaba predicando, en un tiempo casi parecía que Jesús era un discípulo de Juan Bautista y que Él empezó a hacer lo mismo que Juan Bautista. Él estaba predicando el arrepentimiento y el bautismo para de arrepentimiento, y Jesús también. Pero después a Juan Bautista lo metieron en la cárcel, y cuando Juan Bautista en la cárcel, entonces Jesús sale del territorio donde estaba Juan bautizando junto al Jordán, y se fue al norte donde él había crecido y empezó a predicar allá. Entonces dice en versículo 23, dice, recorrió, estamos en Mateo 4, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a ver cuál era su mensaje. En versículo 17 dice cuál era el mensaje. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una cosa importante recordar. Vamos a parar aquí un momento. ¿Por qué dice Jesús, arrepiéntanse porque el reino de Dios, aquí el reino de los cielos, yo pienso para mí el reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo, porque si usted ve las mismas historias en Lucas, esos términos se intercambian. El reino de Dios, ¿qué es realmente el reino de Dios? El reino de Dios es un concepto, es un mensaje que nosotros a veces no podemos ir a la Sierra Tarahumara, ¿no? Y entrar en una comunidad nueva y decir, arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. Pues todos quedan viendo, ¿y eso? ¿No? Pero Jesús no estaba predicando a tarahumaras, Él estaba predicando a judíos que ya tenían la palabra por 1500 años. Cuando a un judío se decía, el reino de Dios se ha acercado, entonces para ellos no era un concepto extraño. Ellos, aunque sí estaban equivocados en gran parte, ¿no? En qué realmente era cómo se iba a ver, pero que ellos entendían el concepto del reino de Dios, porque ellos desde muy antes ya conocían, por ejemplo, la visión que tuvo Nabucodonosor, ¿se acuerda? De los diferentes imperios y la piedra que iba a tumbar a todos y hacerse grande y llenar todo el mundo. Ellos sabían todas esas historias y tenían un concepto que un día Dios va a reinar. Entonces, ellos realmente esperaban este reino. Ellos esperaban con ansiedad este reino. Y ellos esperaban en cualquier momento puede levantarse este rey. Y ellos sabían que este rey, él va a ser judío. Él va a ser del linaje de David. Ellos lo sabían. Entonces, cuando Jesús empieza a decir, bueno, este reino, que ustedes ya están esperando desde siglos, este reino está por llegar. Entonces uno se pregunta, entonces ¿por qué no dice Jesús, anímense, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado? Ánimo, gócense. Pero no lo dice. Dice, arrepiéntense. ¿Por qué dice arrepiéntense? La palabra arrepentir significa literalmente un cambio de mente. No en su sentido literal, no significa un cambio de actitud o de acción, pero en cambio de mente. Tú tienes que pensar diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, este cambio de mente, vemos la necesidad de ese cambio de mente en el texto con que empezamos. En Juan capítulo 8, Jesús dice, tú puedes ser libre, pues nosotros ya somos libres. Tienes que cambiar tu mente. Porque con esta mente que tienes, tú no vas a comprender cuál es la libertad que te estoy prometiendo. Es una libertad muy diferente. Es una libertad con esta mente que tienes, no lo comprendes. Y ¿sabes qué? Ni te va a gustar. Lo vemos. Porque ¿qué pasó al último con Jesús? Ya ni les gustó.
Entonces, con este mensaje, aquí no se aclara claramente, en este momento, no se aclara en qué consiste este cambio de mente. Pero por esto tenemos el resto del Nuevo Testamento. Entonces vamos a seguir. Entonces en versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, tenemos que ver bien cuál es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, vemos aquí, se puede dividir en dos partes, en dos categorías, mejor dicho. ¿Sí? Uno era la enseñanza, ¿cómo era? Enseñando y predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio? Del reino. Enseñando y predicando el evangelio del reino. Era una categoría. Y la otra categoría era sanando enfermedades. El reino de los cielos, el reino de Dios, hermanos. ¿Qué entendemos realmente por el reino? ¿Qué es el evangelio del reino? A veces somos muy vagos, digo yo. Bueno, vagos en el sentido de no muy exactos. No de vagancia, pero de que no somos muy exactos en decir, para que decimos el evangelio. Pero la Biblia habla de varios evangelios. Aquí está diciendo el evangelio del reino. ¿No? Porque dice que arrepiéntese porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es realmente el reino de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por el reino de Dios? Se podría escribir, y se han escrito, muchos libros sobre qué es el reino de Dios. Pero para no hacerlo muy largo, yo creo que en muy pocas palabras se puede decir qué es realmente la esencia del reino de Dios. Y lo sacamos del Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, cuando oras, ora así, venga tu reino. Y como que los discípulos estuvieron viendo qué significa esto entonces. Bueno, voy a decir, que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios. Aquí en la tierra, ¿sabe hasta qué punto? Igual como en el cielo. Yo creo que muchos discípulos dirían, pues tú eres un soñador. Ese nunca, ¿cómo va a ser igual aquí, igual como en el cielo? Olvídate, ese no es realista. Ese es lo que Jesús nos dice. El reino de Dios significa que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, igual como en el cielo. El reino de Dios es esto, cuando Dios manda, que así es. Que Dios dice, sea la luz, y así fue la luz. Cuando Dios dice, se separan las aguas, que se separan las aguas. Cuando Dios dice, no comes de ese árbol, que no comes del árbol. Pero eso no pasó, ¿verdad? Por esto tenemos que arrepentirnos, porque desde ahí, cuando Dios dijo, y nosotros no obedecimos, desde entonces nuestra mente ha estado pervertida. ¿Sí me sigue, hermanos? Es normal cuando yo comparto, primeramente se ve mucho humo, casi siempre. Dice, ¿a dónde va esto? ¿Verdad, Pilo? Tú te recuerdas a lo mejor. Pero después se va a aclarar, no se preocupe. Hay dos categorías de ministerio. Uno es la enseñanza y la predicación del reino, es decir, la voluntad de Dios. El mensaje de Cristo acerca del reino significa cuál es la voluntad de Dios. La otra categoría es sanando a todos los enfermos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sí lo vemos? Jesús atiende a las dos. Atiende a la voluntad del Padre, pero también conoce, entiende y ministra a la voluntad de los hombres. Las dos cosas. ¿Sí lo vemos? Bueno, si vemos, entonces podemos seguir adelante. ¿Qué sigue después? 24. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente, mire de dónde, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado de Jordán, y Siria ya se mencionó desde antes. Toda esta región es enorme, el crecimiento del ministerio de Jesús fue muy rápido,
fue mucho territorio donde él llegó a ser muy popular en muy poco tiempo. Pero observen bien, ¿quiénes le buscaban? Recuerden que él tenía 2 categorías de ministerio. ¿Quiénes vinieron? ¿Cuál parte de su ministerio le hizo tan popular? Ya le leímos, ¿verdad? ¿Quiénes le trajeron? 24 otra vez. ¿Le trajeron a él quiénes? Los que tenían dolencias, afligidos de enfermedades, tormentas, endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Cuál era la parte más favorita de su ministerio? ¿La que hablaba de la voluntad de Dios o la que habla de la voluntad y la necesidad de los hombres? ¿Qué le hizo popular a Jesús? La voluntad de los hombres. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Viendo, dice, la multitud. Y uno dice, viendo la multitud, se animó. Hermanos, ¿quiénes de ustedes han predicado y se juntan multitudes enormes? ¿Qué va a hacer? Yo no lo sé, a mí nunca me ha pasado. Pero, pero miren lo que hizo Jesús. Viendo la multitud, subió al monte. Jesús se fue. Viendo la multitud, dice, ¿sabes qué? Aquí hay mucha gente, mejor me voy. ¿Usted haría eso? Cuando está predicando y se llena muchísima gente que dice, hay tanta gente, mejor me voy. Jesús se fue. Y al monte, porque el monte en la Biblia muchas veces habla de dificultad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un monte literal, pero hablando de un monte usted puede ver a Jesús caminando al monte y toda la multitud viendo. ¿Y ahora a dónde se va? Pues al monte. ¿Pero por qué para allá? ¿No? Pues mis rodillas y que no hay sombra y bueno, Jesús, aquí te esperamos. Cuando regreses te seguimos apoyando. Entonces Jesús se va. Pero mire qué dice después. Se sentó en el monte. ¿Y qué pasó? Vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Quiénes son? Aquí todavía Jesús no ha escogido discípulos. Este viene más adelante. ¿Sí? Entonces los discípulos no son los 12. O sea, no precisamente los 12. Los discípulos, a mi punto de vista, usted me puede, meditar si tiene sentido. Lo que yo creo que Mateo simplemente decidió llamar a esta gente de entre la multitud que le siguió aún si Jesús fuera al monte. Él dice, por ese le voy a llamar discípulos. ¿Y los demás cómo los llamamos? Multitud, o sea, ¿no? Entonces, cuando llegaron ahí los discípulos, Jesús se sentó y viene un pequeño grupo, un grupo selecto, un grupo más de élite, como dicen, más la crema, ¿no? Entonces, el grupito pequeño, ¿no? Dice, ahora sí, ahora vamos a ver los mejores milagros, ¿no? ¿Y qué dice? Jesús abrió su boca, ¿y qué? Enseñaba. ¿Enseñaba? ¿Qué enseñaba? 3 capítulos. El sermón del monte. ¿Cuántos milagros? Ninguno. No estoy diciendo que los milagros son malos, ¿sí? Que fue la idea de Jesús estar haciendo milagros aquí en la tierra. Sanar a la gente fue su idea. Entonces no está mal. Si usted tuvo un milagro, felicidades. Y si necesita uno, sigue buscando. Jesús los quiere hacer. Pero, hermanos, no os parecía que los milagros son malos. Pero estamos preguntando, los que seguimos a Jesús, ¿a qué venimos? Esa es la pregunta. Los discípulos le siguen y Jesús empieza a enseñar. Y miren las enseñanzas, hermanos. Miren las enseñanzas. Jesús dice, le voy a decir una cosa. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que dice la ley que no se permite matar. Y los discípulos, qué bueno. Me va a decir que ya se va a quitar esa ley. Por fin puedo matar a tal y tal que me hizo tantas cosas. ¿Qué dice Jesús? No solamente esto. También si nomás te enojas, estás igual. Ustedes han escuchado que no puedes adulterar. Por fin va a quitar esta ley tan estricta, tan legalista, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? No solamente esto, si nomás lo piensas y ya estás mal. Y yo creo que los discípulos ven uno al otro y ya, ¿a qué venimos nosotros?
Hermanos, si entre ellos hubiera llegado uno que no es en su corazón discípulo, aquí ya se va. Si usted quiere saber que una persona de aquí hubiera llegado con Jesús, una persona de la multitud que dice, si vamos con un grupo selecto, vamos a ver los mejores milagros, y aquí ya se va. Vean en Juan capítulo 6, allá dice que la gente que le siga a Jesús y que no aguanta las enseñanzas tan estrictas acerca de cómo Dios quiere que sean las cosas, se van. Y en Juan capítulo 6 todos se fueron, menos los discípulos. ¿Sí? Jesús enseñando. ¿Qué dijo en Juan capítulo 8? Si permaneces, ¿dónde? En mi palabra, entonces vas a ser un discípulo. Si permaneces en mi palabra, permanecer yo creo que es en dos formas. Uno, permanecer en cuanto al tiempo, es seguir estudiando, pero también permanecer en el sentido espiritual y aún mental, decir yo vivo dentro de su palabra, vivo dentro de su voluntad, que está expresada en su palabra. ¿Sí me explico, hermanos? 3 capítulos, hermanos, de enseñanzas, y son enseñanzas duras, hermanos. Y Jesús dice, un día tú me vas a decir cuántos milagros hice yo. Yo ya sabes que te voy a decir. Quítate de mí, hacedor de maldad. Yo ni te conozco. O sea, esas son las palabras que está hablando Jesús en el Sermón del Monte. Lo están aguantando todos esos discípulos que están aguantando el sol. Aparte, ¿no? Vean bien, hermanos. No los ¿a quién ya estoy desanimando, hermanos? ¿Qué dice usted? Mejor hubiera quedado con la multitud, ¿verdad? Hermanos, cuando Jesús terminó de hablar, dice en capítulo 8, dice, Jesús descendió del monte. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía. Ahí están. ¿Estaban todavía o regresaron? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Y aquí vino qué? Un leproso. ¿Verdad? Y vemos que cae en el mismo patrón. Hermanos, si usted tiene lepra, no se detenga, pida el milagro. No estoy diciendo, pero cuando no tiene lepra o cuando ya se sanó de la lepra, entonces, hermano, hay que pensar, ¿a qué vine? ¿No? Si nomás venimos por esto, si me explico bien, ¿verdad? No estoy nada en contra de milagros y sanidades, para nada. Es la idea de Jesús, la vamos a seguir recibiendo. Pero estamos hablando de por qué realmente le seguimos. Versículo 18, estamos en capítulo 8 todavía, que dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, vemos que se va a repetir esa historia, mandó pasar al otro lado, ¿sí? Aquí no está hablando de Estados Unidos, ¿no? Está hablando Jesús, por el contexto se entiende que no fue a Estados Unidos, por el contexto se entiende que él estaba junto al mar de Galilea, entonces dice, aquí, él mandó pasar al otro lado. Y uno piensa a quién mandó. Aquí casi parece a toda la multitud, pero no es así. Si también lo compara con Marcos y Lucas, usted va a ver que él se despidió de la multitud. En otro, no sé si en Marcos o en Lucas, dice, Jesús se despidió de la multitud y ya era tarde en la tarde. Y dio la vuelta y nomás mandó al dueño del barco. Entonces él subió en el barco y mandó a él, llévame al otro lado. Y nomás se va. ¿Sí? Aquí no va al monte, ahí va al barco. Pero es la misma cosa, ¿sí lo ven? Entonces cuando Jesús va caminando, después que se despidió, hay un escriba y le dice, maestro, espérate, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y usted se me imagina a Jesús, ¿verdad? Caminando, y va a pensar, si alguien, le dije, ya me voy, adiós, ¿no? Y se va, pero pensando, si habrá alguien que me siga, y viene uno bien animado, Jesús, yo sí te sigo. ¿Y qué dice Jesús? Qué bueno, por lo menos uno con compromiso. ¿Sabe lo que dice Jesús? De verdad, piénsalo bien. Si te quedas aquí tienes tu casa, tu trabajo, todo lo que necesitas, tu casa. Si vas conmigo no te prometo nada. Y da otra vez la vuelta y se va. Y el escriba, uno quisiera saber, ¿verdad? Dice, ¿qué hizo el escriba?
y que dice, no me importa Jesús, por ti doy todo y yo te sigo. O si el escriba se queda, bueno, si es así, entonces, y la Biblia no nos dice qué hizo. Yo tengo una lista de preguntas cuando voy al cielo. Hay muchas cosas que no se explica aquí. Digo, Señor, ¿cuántas cosas hiciste antes de la creación? ¿Verdad? Esas preguntas. Toda la eternidad que hiciste. Hay uno es el escriba. ¿Fue o no fue? Yo quiero... No sabemos. ¿Quién es ese escriba, hermanos? Somos usted y yo. Queda todavía para decidir usted y yo. ¿Voy o no voy? Porque por eso no lo dice. ¿Sí? Está abierto. Nosotros decidimos si vamos o no vamos. ¿Quiénes van? Versículo 23. Entrando él en la barca, ¿quién le siguieron? Los discípulos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los discípulos? Es muy fácil, los que siguen. ¿Soy yo discípulo o no? Depende. Si sigo, entonces soy. Si no sigo, no soy. Yo decido si soy discípulo. Un discípulo en la Biblia nunca es un grupo que Dios limitado, pues. ¿No? Yo puedo decir, si somos los 12, Jesús sí escogió los 12, ese sí. Pero eran sus apóstoles. Pero los discípulos siempre han estado abiertos, ¿no? A la decisión, yo decido si voy a ser discípulo o no. Jesús no me va a negar, pero tampoco me va a forzar. Entonces, los que suben en la barca, los llamamos discípulos. Los que se quedan en la playa sí siguen a Jesús, ese sí. Y hermanos, es para mí lo delicado. Si los que se quedan en la playa fuera gente que no quieren de Jesús, si rechazan a Jesús, entonces para mí sería mucho más fácil decir, pues yo sí soy un discípulo, porque yo no rechazo a Jesús. Pero no, hermanos. Tanto los que están en la playa, como los que suben en la barca, las dos categorías de personas siguen a Jesús, escuchan a Jesús, escuchan su palabra. Y esto lo hace tan delicado. ¿Sí me explico? Eso lo hace tan delicado para mí, para saber, soy o no soy. Los que se quedan en la playa, usted se puede imaginar, ¿no? Dicen, no, pues ¿por qué se va para allá? ¿No? Esta hora de la tarde, subir en la lancha para mí no se me hace sabio. Yo conozco este mar, ¿no? Aquí de repente puede soltarse un aire, pero fuerte, no. Mejor aquí esperamos. Y va la barca, y empiezan las nubes. Mire, te dije, no es sabio. Hermano, si usted sube en la barca, muchos van a decir que no era sabio. Así ya te dije. Pero los ángeles en el cielo ven las nubes y dicen, qué bueno Jehová, manda las nubes a toda la gente que no se subió en la barca para que caiga un buen granizo, para que aprendan a seguir a Jesús. ¿A dónde van las nubes? Van a la barca, no van a la playa. ¿Quién ha estado en la barca y vienen las nubes, hermanos? ¿Quién ha estado ahí? Y vienen las nubes. Y usted empieza a gritar, Jesús, ¿no te das cuenta que estoy muriendo? Ellos llegan a un punto, ellos ya conocen este mar, algunos de ellos ya eran pescadores, conocen. Pero gritan, de verdad piensan que van a morir. A este punto, hermanos, Jesús les lleva. Que de verdad pierden su esperanza. Y empiezan a gritar, Jesús, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Y Jesús qué? Durmiendo. ¿Quién de ustedes ha pasado esto? Que grita a Jesús, Jesús, ya no puedo más, ¿por qué no haces nada? ¿Y Jesús qué? Durmiendo. ¿Les ha pasado? Si no, no se preocupe, le va a pasar. Pero antes que se mueren, después que han perdido su esperanza, después que llegan al punto de decir, ya no hay esperanza, eso ya no se puede arreglar. Después de esto, pero antes que efectivamente se muere, Jesús se levanta y calma la tempestad, hermanos. ¿Quién quisiera ver a Jesús levantándose y calmando la tempestad? Si se queda en la playa, nunca la van a ver. Solamente los que suben en la barca. Ellos sí la van a ver. Muy bien. Vamos a seguir, hermanos. Se va a hacer la cosa más y más
delicado. Capítulo 13, Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, otra vez. Y se lo juntó, ¿quiénes? Mucha gente, ahí están otra vez. No está mal que están ahí, pero sí, hermanos, hay cosas que discernir. Dice, entrando él en la barca, bueno, aquí no es lo mismo. Él entró otra vez en la barca, pero no se fue al otro lado. Se quedó ahí en la barca, pero nomás muy pegado al mar, nomás para que no le apretara. Entonces dice, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y viene una parábola. Entonces, cuando él habla la parábola de la semilla, entonces dice, alguien sembró y algunas semillas dieron, otros no dieron. Y así nomás. Y que toda la gente dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Piensa que va a haber algo más, pero esto es lo que iba a decir. Uno siembra y algunas semillas dan, otros no dan. Y nadie entendió. Aquí, para mí, hermanos, hay una palabra de ánimo, para mí personalmente. Porque dice, entonces, acercándose, ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos tampoco entendieron. Si usted dice, pues yo a lo mejor no soy discípulo porque a veces no entiendo. Hermanos, si no entendemos, eso no quiere decir que no somos discípulos. Esa es una palabra de mucho ánimo aquí. Un discípulo también tiene tiempos que no entiende. Pero ¿qué hace un discípulo? Un discípulo busca hasta entenderlo. Ni los discípulos ni la multitud entendieron nada. Pero los discípulos son los que se acercan y buscan. Buscan a él, buscan tal vez en un diccionario o una concordancia o en un comentario o un pastor o un maestro, un instituto, pero hace lo que se necesita para entender. La multitud se queda nada más, dice, pues no entendí nada. Vamos y a lo mejor mañana nos platica otra cosa, pero no entendí. Esa es la multitud. El discípulo no se queda con eso. Él dice, voy a buscar. Pero mire lo que dicen aquí viene, hermanos, un momento en la historia de mucha, ¿cómo se dice? De mucha trascendencia, se puede decir. Dice, los discípulos dicen eso, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué? ¿Y qué dice, hermanos? ¿Por qué ¿lo ven? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Cómo que les? ¿Por qué no dicen nos? ¿Por qué no dicen nos? ¿Por qué dicen les? Y uno piensa que Jesús va a contestar, ¿cómo que les? A ustedes también, ¿a poco no? Ustedes tampoco entendieron. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús le sigue la corriente, mira lo que dice. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Jesús reconoce que estamos ahora hablando de dos categorías de personas. Aunque normalmente cuando están en la playa o cuando están por el campo, andan en una bola. Pero aquí empieza a haber una división en la mente por lo menos de los discípulos y de Jesús. Y los discípulos dicen, porque a ellos les hablas por parábolas. Y Jesús le dice, porque a ustedes les voy a explicar los misterios del reino, pero a ellos no. Jesús también ya les tiene por dos categorías, si lo ven. Y hace la cosa más delicada. Si Jesús dice, a ustedes les voy a conceder los misterios, conocer los misterios, a ellos no. Hermano, ¿qué habla Jesús de mí? ¿Qué va a decir? No, a ese no. ¿Para qué? A ellos sí. ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Cuál es el criterio? Ya estamos viendo. No podemos decir, yo soy discípulo, porque sigo a Cristo. Toda la multitud le sigue. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, vamos a hacer vamos un poquito más adelante. Capítulo 16. Capítulo 16, 13, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a quiénes, a sus discípulos. Entonces,
viniendo a la región de Cesarea de Filipo. ¿Dónde queda eso? Queda muy al norte. Si uno traza las huellas de Jesús por el mapa de la tierra de Israel y todo, usted va por donde Jesús ha caminado, puede ver que nunca llegaron más lejos al norte que este lugar, Cesarea de Filipo. Es muy lejos. Es más lejos realmente, yo pienso que netamente ya ni se consideraría la Tierra Santa. Está realmente fuera, pero por el Imperio Romano las fronteras no estaban establecidas como bajo los reinos de antes. Entonces él pudo pasar así nomás. ¿Por qué andaba Jesús tan lejos? Mi teoría es esta, que Jesús tenía tiempos que dice, yo quiero tener un tiempo solamente con mis discípulos y no con la multitud. ¿Qué voy a hacer para que solamente los discípulos estén conmigo? Pues está fácil, haciendo las circunstancias más difíciles. Así de fácil. Entonces la multitud ya se desanima, la multitud dice, no, mejor mañana. Los discípulos me van a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al monte, cruzamos un mar, o vamos muy lejos, y va a ver que solamente los discípulos me van a seguir. Así tengo oportunidad y no tengo que mandar a nadie a su casa. Entonces Jesús se acerca con sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Jesús dice muchas veces de sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice así? Realmente, no, pues, tal vez no puedo decir última palabra sobre esto, pero el punto es, todos los discípulos entienden que Él está hablando acerca de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Me voy a juntar con los que están más cerca. Oye, ¿y qué dice la gente de mí? A lo mejor el pastor a veces dice, ¿verdad? A los más cercanos, oye, ¿y la gente qué dice de mí? Quisiera saber qué dicen de mí. Y hay muchas cosas que dicen del pastor y nadie lo sabe. No conoce sus sobrenombres, no sabe sus críticas. Todo el mundo lo sabe, menos el pastor. Y parece que Jesús también dice, oye, ¿qué dice la gente realmente de mí? Yo quisiera saber qué practica la gente. Y los discípulos podrían haber dicho, pues Jesús, ¿quién sabe? ¿No? Nosotros siempre estamos contigo y que la gente, ¿quién sabe qué dice? No. Ellos saben muy bien, saben exactamente lo que dice la gente de Él. Pues, lo que dice la gente de ti. Bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, todos saben. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías, o uno, ¿qué? De los profetas. Hermanos, eso es importante. Cuando Jesús dice, pregunta pues, ¿qué dice la gente de mí? No está refiriéndose, porque uno puede pensar, los discípulos pueden haber preguntado, ¿cuál gente? Porque no necesariamente todos dicen lo mismo. ¿Cuál gente? Aquí se ve que tanto Jesús como los discípulos entienden que estamos no hablando de los incrédulos, no estamos hablando de la gente que que no quería nada con Jesús, no estamos hablando de los fariseos, sacerdotes, estamos hablando aquí de la gente que le sigue, porque le dicen acerca de Jesús, nosotros creemos que Él es uno de los profetas. ¿Cuál? Pues a lo mejor Elías o Jeremías, hermanos, de los más grandes, que tienen sus propios libros en la Escritura. Entonces estamos hablando, cuando decimos de qué dice la gente, no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de creyentes. ¿Sí lo vemos? Pero aún así, bueno, unos profetas. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Y ahora bien, hermanos, aquí empieza a abrir el enigma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres, ¿qué dice? El Cristo. No un Cristo. Cristo significa ungido, ¿verdad? Pero mucha gente puede ser ungida. Pero él dice el ungido. El Mesías. Yo creo que saben que Cristo, ungido, Mesías. Son tres sinónimos, bueno, no sinónimos, son tres palabras en diferentes idiomas. Mesías en hebreo. Cristo en griego, ¿verdad? Ungido en español, es la misma palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento, si queremos ver a qué se refiere, hay que buscar más bien Mesías, o el ungido. Ellos tenían el concepto, como dijimos, del reino de Dios, y esperaban
el Mesías. No un Mesías, no un ungido, pero el ungido. Entonces, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Bueno, hermanos, no sé ustedes. Yo he tenido tiempo, antes de que empecé a meditar en lo que ahorita estamos compartiendo, yo he tenido un tiempo pensando, hermanos, con toda humildad, ¿no? Es decir, si yo hubiera sido judío en aquel tiempo, yo realmente creo que yo sí habría creído. ¿Ustedes han pensado algo así? ¿Jamás? Sí. ¿Cómo es posible que los judíos, viendo tantos milagros, cómo es que no creyeron? Pero aquí viene algo muy interesante. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mire cómo dice Jesús. Entonces 17, estamos en Mateo 16, ¿verdad? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, ay, por fin a alguien se lo ocurre. ¿Sí? Miren lo que dice Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, wow, Pedro, ¿cómo lo sabes? Si no fuera por revelación personal de Padre Dios, es imposible que tú sepas que yo soy el Mesías. ¿Cómo es que Jesús, hermanos, cómo es que Jesús cómo es que Jesús considera que para los discípulos que ya tenían aquí más de 2 años caminando con Él, que aún ahora todavía era no solamente difícil, imposible entender que Él era el Mesías, si no fuera por revelación personal de parte de Dios? Hermanos, entonces, antes de criticar, por decirlo así, a los judíos, que cómo pueden ser tan ignorantes de que no pudieron entender que Él es de Cristo. Espérense, no hay que ser muy pronto tirar términos como ignorantes, porque esas pelotas a veces rebotan. A veces caen de regreso sobre uno. ¿Por qué era difícil para los discípulos? Imposible para los discípulos entender que era el Mesías. Tenemos que saber qué significa no solamente la palabra, pero el concepto de Mesías. Ellos conocieron el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que la Biblia realmente llama la Escritura. Ellos conocían la Escritura. Entonces tenemos que ver qué significa para ellos el Mesías. Entonces, si nosotros estudiamos no solamente la palabra el Mesías en la Escritura, pero también las veces que habla del Mesías, aunque no necesariamente llamándolo con este nombre. Hay muchas profecías acerca del Mesías donde habla de un hombre que Dios va a levantar, aunque no diga en este pasaje Mesías, pero sí se entiende que si habla del Mesías. Entonces, si incluimos todo eso, hay muchísimas profecías. ¿Qué tipo de persona indica la Escritura que es el Mesías? ¿Se recuerda? Un rey. Casi todas las profecías, acerca del Mesías le indican como un rey. Hay muy pocos que no. Hay unos pocos donde habla que varón de dolores, que dio su vida. Y ese fue siempre un enigma para los judíos, realmente hasta hoy. Dice, ¿cómo es posible que tanta profecía acerca de un gran rey, que también hay profecías? Y es interesante que aún los judíos reconocen, ortodoxos, los judíos de la religión, ellos aún reconocen que esas profecías hablan de la misma persona, pero no comprenden cómo reconciliar estos tipos de profecías. Lo que ellos no han entendido, y yo hace poquito escuché algo acerca de evangelizar a judíos, dice, lo que a ellos abre los ojos es cuando llegan a entender que este Mesías viene 2 veces. Y que la primera vez viene como un hombre que da su vida, la segunda vez viene para reinar. Ajá, ahora todo tiene sentido. ¿Sí? Pero principalmente el Mesías es el rey. Hermanos, es tan fuerte, ¿se recuerda cuando llegan los
magos, los de Oriente, cuando llegan al palacio de Herodes y le tocan la puerta y le dicen, ¿dónde ha nacido? ¿Quién? El rey de los judíos, porque hemos visto su estrella. Y Herodes, pues no sé, pero voy a preguntar. Y va con los escribas, y que pregunta a Herodes, oyes, ¿qué dice la escritura de ustedes? ¿Dónde va a nacer? ¿Quién se recuerda? El Mesías. Es tan sinónimo que aunque Herodes, cuando le preguntan dónde está el rey de los judíos, voy a preguntar dónde está el Mesías. Son términos para ellos enteramente intercambiables. Entonces, hermanos, con esto en mente entendemos, yo creo, este pasaje. Podemos ver que la multitud, la gente, ¿qué dice la gente? La gente dice, pues creemos que él es, tal vez Juan Bautista, Elías, Jeremías, o uno de los ¿qué? De los profetas. ¿Pero qué dicen los discípulos? No, él es David o Josías, o uno de los reyes. La multitud no se le ocurre que decir tal vez es David. No dice tal vez es Josías. Pero exclusivamente profetas. Hermanos, ¿sí tenemos tiempo? ¿Sí? Entonces, rápidamente, en Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche. Bueno, no sé ustedes, a veces de noche, dice, ¿por qué de noche? A veces yo he pensado, y yo he escuchado de otros que también lo piensan así, que tal vez le dio vergüenza. Porque los fariseos, según no creían en Jesús, van a decir, oye, ¿por qué andas tú buscando a Jesús? Pero algo no checa en esta explicación, porque mira lo que dice él. Este rabí vino a Jesús de noche, bueno, este fariseo vino a Jesús de noche y dice, rabí, y uno piensa que va a decir, mira rabí, yo sé que tú has venido de Dios. Los demás no lo creen, pero no lo dice. ¿Qué dice él? Todos sabemos que tú has venido de Dios. Entonces no checa pensar que los demás, yo pienso que él viene de noche para evitar la multitud. De noche no están ahí, él quiere hablar con él a solas, platicar a gusto, solo, sin interrupción. Quiere hablar con él y preguntarle algo. Y no fue en vano. Jesús a esta persona, en la noche, a una sola persona, le dio el mensaje que tal vez es más predicado en todo el mundo, en toda la historia, Juan 3:16. Jesús lo dijo no a la multitud, ni siquiera a los discípulos, lo dijo a un fariseo que le buscó de noche. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que Nicodemo dice de parte de los fariseos, nosotros sabemos que tú has venido de Dios? Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Aquí le dice la respuesta. Porque ¿qué sigue? Vino de noche y dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Y qué dice? Como maestro. No como Mesías, no como rey, como maestro. Un maestro y un profeta no son personas en autoridad. Un rey es una persona en autoridad. Cuando un rey nos dice algo, nos toca ¿qué? Obedecer nomás. Cuando un profeta dice algo, dice el apóstol Pablo, todos los profetas hablan y los demás ¿qué? Juzgan. Cuando un profeta habla, nosotros juzgamos. No juzgamos en el sentido de condenar, pero juzgar es discernir si es cierto o no. Un rey no. Si un rey dice semáforo rojo, es que decir que tienes que parar. Yo no voy de casa, voy a discernir si es cierto o no. Pues no, tengo que parar si estoy de acuerdo o no. Pero si un profeta habla, yo discierno. Si un maestro enseña,
yo estudio a ver si es cierto. Cuando Pablo estaba en Berea, enseñando, dice, los de Berea buscaban en la escritura para ver si es cierto o no. Y dice la palabra que según Lucas, ellos eran nobles. No eran criticones, no eran respondones, eran nobles. Porque una persona noble revisa si lo que el maestro dice es cierto o no. Si un profeta habla, yo juzgo. Si un maestro enseña, yo estudio. Pero si un rey habla, yo obedezco. No hay otro. Ahí, hermanos, corta el cuchillo entre discípulos y multitud. ¿Es Jesús mi rey o no? Esto es la diferencia. Si Jesús dice, no comerás de este árbol, yo no voy a estar viendo si el árbol es bueno o malo, agradable o desagradable, codiciable o no codiciable. No, eso no es relevante. No tiene nada que ver. Eva no tiene ninguna excusa. Puede haber creído que era de verdad buena, agradable y codiciable, pero con tal que Dios dijo, también puede haber creído de verdad que no iba a morir, porque dice que fue engañada. Ella de verdad pensó que no iba a morir, pero aún esto es irrelevante. Lo único que es relevante es que Dios dijo, no comes de ese árbol. Y Satanás nunca dijo, Eva, tú tienes permiso de parte de Dios comer. Nunca lo dijo. Nomás dijo, tú no vas a morir. ¿Sobre cuál categoría de ministerio actuó ella? ¿Por lo que Dios dijo o lo que ella quiso? No tiene excusa. Cuando el hombre comió del árbol, es desde ahí para acá, nuestra mente se ha distorsionada, se ha enfocado en lo que es mi voluntad. Y hemos adaptado a Jesús de una persona que vino a este mundo, ¿para qué? Para ayudarme, para salvarme, para sanarme, para proveerme, para prosperarme. Como dicen, ¿verdad? La oración del borrego, como dicen, dame, prospérame, sáname, ¿verdad? Hemos puesto a Jesús como multitud. A Jesús, tú has venido para mí, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Jesús ha venido para establecer el reino de Dios. Y si queremos ser discípulos, hermanos, esto es, ¿no? Es entender que Jesús ha venido como rey. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con los que no son discípulos? ¿Qué pasa? ¿Serán salvos? Pues yo creo que sí. ¿Por qué no? Porque somos salvos por fe. ¿Por qué no? Pero ayer, cuando los hermanos dijeron, ¿en qué estamos estancados? ¿Cómo es posible que tenemos ya tantos creyentes y que hay uno de cada 66,000 o quién sabe, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde estamos estancados? ¿No? Yo creo que vale la pena reflexionar sobre nuestras propias vidas y decir, Señor, yo sé que soy creyente, pero ¿de verdad he transformado mi mente? Cuando Jesús dice, tú tienes que transformar tu mente, arrepiéntete, tienes que transformar tu mente porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, con la mente que tienes, la mente desde los días de Adán y Eva, enfocada en tu recibir y buscar lo que es tu voluntad. Con esta mente no vas a entrar en el reino. Es decir, sí puedes ser salvo, pero Dios no llega a reinar en tu vida. Tú vas a seguir siguiendo tu propia voluntad y vas a seguir buscando que Jesús te sane, que Jesús te dé, que Jesús te prospere. Y esto no es el reino de Dios. Es una vida cristiana, es una vida de una persona salva, pero no es una vida donde Dios reina. Entonces, hermanos, para ser discípulo, al último, cuando Jesús manda a que vayan a predicar, ¿a quién manda? Manda a los discípulos y manda a que hagan ¿qué? Que hagan discípulos. Bueno, con esa meditación quisiera dejarlos en eso.